Rojas y Natalia Ríos Colombo, acá en la columna de Ciencia y Técnica. Recién hablamos con el doctor Roberto Salvareza. Haciendo Natalia, ¿no? Natalia está estudiando bacteriocina, ¿no, Natalia? Sí. Que muchas bacterias probióticas producen bacteriocina. Las bacterias probióticas, recordemos que un alimento prebiótico favorece el crecimiento de las bacterias benéficas. Y los probióticos son alimentos que tienen vida, o sea, bacterias benéficas que se consumen en los alimentos, que se agregan a los alimentos para mejorar sus propiedades, ¿no? O sea, directamente las bacterias benéficas. Entonces, buenos días, Natalia. Buenos días. Estás trabajando con bacteriocinas, ¿no? Sí, nosotros, también trabajamos igual que Jorge en Incivio. Trabajamos con bacteriocinas, que son unas proteínas muy pequeñas que tienen, son antibióticos también. Y bueno, ¿por qué? La pregunta capaz que más interesante es ¿por qué nos interesa estudiarlas? Nosotros actualmente, la comunidad científica y la comunidad médica en general está bastante preocupada porque todos sabemos que es un antibiótico o lo hemos consumido alguna vez. Los antibióticos son sustancias que matan a las bacterias patógenas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfermamos por una infección bacteriana, la herramienta que tienen los médicos o que tenemos nosotros en el mercado para combatir y curarnos de esa infección son los antibióticos. El problema es que existe un estado de emergencia actualmente porque debido al abuso de antibióticos y al mal uso de antibióticos y al desecho irresponsable de los antibióticos, han empezado a desarrollarse bacterias que son resistentes, o a aparecer o a desarrollarse mecanismos de resistencia a los antibióticos. ¿Eso qué significa? Que las bacterias que nos enferman encuentran la forma de luchar contra ese antibiótico. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos por una bacteria que es resistente al antibiótico, no tenemos ninguna herramienta para combatirla. Claro. Y eso es muy importante porque... Y cada vez están apareciendo más, es un problema mundial. Sí. Exacto, ¿no? Exactamente. De hecho, ya han empezado a reportarse casos de bacterias que son resistentes al antibiótico más potente que tenemos en el mercado, que es la colistina. Entonces, eso es una problemática bastante seria porque el día de mañana muchos procesos médicos van a ser por ejemplo, un trasplante. Cuando uno lo piensa en términos médicos, un trasplante va a ser imposible si nosotros no tenemos la herramienta de los antibióticos para prevenir las infecciones bacterianas o curar las infecciones bacterianas. Posterior a la operación. Exacto. Que se pudieran suscitar por todo el procedimiento quirúrgico, ¿no? Exactamente. Y bueno, son en este contexto es muy importante, o la comunidad científica en general está bastante abocada a lo que es la búsqueda de antimicrobianos alternativos, de antibióticos alternativos, para los cuales no se hayan desarrollado mecanismos de resistencia aún. Y bueno, en este contexto es que nosotros estudiamos las bacteriocinas porque, como les comentaba antes, estas pequeñas proteínas son antibióticas, pero además, como vos comentabas recién, son producidas por bacterias lácticas, que son bacterias que están presentes en nuestro propio intestino, forman parte de nuestra microbiota, como comentaba Jorge, o incluso también son bacterias que se encuentran en los alimentos que consumimos, los alimentos fermentados como el yogur, o no sé, la cerveza, de repente. El queso, el yogur, el queso, exactamente. Natalia, nos estabas contando de la importancia que tienen las bacteriocinas y que vos estudiás el mecanismo de acción de las bacteriocinas. Sí, así es. En nuestro grupo de trabajo, a que voy a aclarar que está dirigido por el aquí presente doctor Augusto de lo mío. En nuestro grupo de trabajo nosotros tratamos de abordar el estudio de estos antibióticos desde un aspecto básico, que es estudiando cómo hacen lo que hacen, o sea, por qué matan a las bacterias, qué hacen, en qué parte, a la bacteria patógena, en qué parte de la bacteria, qué estructura de la bacteria patógena afecta, o sea, todas
por ahí aspectos que tienen que ver más con el mecanismo de acción y con el estudio básico de cómo ¿Por qué es importante conocer el mecanismo de acción? Bueno, eso es súper importante porque si nosotros entendemos cómo actúan estos antibióticos, tenemos herramientas después para diseñar versiones mejoradas de esos antibióticos que tengan mayor, por ejemplo, lo que se llama potencia, que es... cuando un antibiótico tiene mayor potencia, significa que para conseguir un efecto antibiótico necesito escasa cantidad del antibiótico. Y eso es bastante interesante cuando uno lo piensa para aplicar, o sea, como para algo que van a consumir los humanos después, digamos. Uno quiere utilizar bajitas concentraciones que sean muy de algo, ¿verdad? En este caso un antibiótico, que sean muy eficientes en su tarea de matar a las bacterias patógenas. Tengo un mayor efecto, digamos. Exactamente. Y bueno, esa es otra parte también que se dedica nuestro grupo de trabajo, que es con los conocimientos que nosotros tenemos del aspecto básico de cómo funcionan estas bacteriocinas, diseñamos racionalmente, digamos, antibióticos nuevos que nos permitan, que tengan mejores propiedades, que sean más eficientes, que sean más potentes, que tengan un mayor espectro de actividades, lo que se llama, o sea, que puedan atacar más de un tipo de bacteria, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido, hace poquito el grupo ha publicado un trabajo muy lindo en una revista bastante importante. Fue la primera autora del trabajo es Silvia Navarro, que le mandamos un saludo. Y bueno, también aprovecho de mandarle un saludo al resto del equipo, que son Miriam Chalón, que es investigadora del CONICET, y bueno, también Lucía Lanza, anteriormente Leonardo Acuña, Milce Galván, Miguel Ulibarri también. Miguel está en Irlanda, Milce está en Estados Unidos. Tal cual, no sé si me estoy olvidando, espero no estar olvidándome de alguien. Ya todo lo que lo conocen. No, pero bueno, sí me parecía importante nombrarlo porque, bueno, nosotros también trabajamos, tratamos de abordar, digamos, esos dos aspectos, el aspecto básico y el aspecto aplicado, diseñando antibióticos que ojalá, digamos, en un corto plazo puedan ser aplicados y que sean realmente útiles para precisamente tratar esta problemática súper seria que es la resistencia a antibióticos. Y bueno, estamos hablando con Natalia Ríos Colombo y Jorge Gómez Rojas, que les recuerdo han recibido un premio en el Congreso de la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas y en Biología Molecular hace 2 semanas, 2 premios tucumanos, con alrededor de 8 que se entregaron, así que realmente Tucumán tuvo una posición muy importante en el Congreso.